Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes, Actitud, yo quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al versículo número 11. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Experimentando el poder de Jesús es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Sabes, cuando tú y yo tenemos esa actitud que Dios quiere que tengamos, nos va a llevar a sumergirnos a la palabra de Dios y a poder experimentar el poder de Cristo, el poder de Jesús. Sabes, cuando pensamos en poder, podemos pensar en tantas historias, películas, personajes que se han inventado diferentes poderes, que a la larga pues son algo solamente imaginario, algo que no es real, es algo que solamente es un entretenimiento. Pero la Biblia menciona de que sí, como cristianos podemos experimentar un poder que es una gran realidad, que es una hermosa bendición, que es algo incomparable, inigualable, y ese es el poder de Jesús. Porque nosotros como creyentes nos hemos constituido hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor. Y cuando pensamos en eso, pensamos en la vida del apóstol Pablo, que no solamente experimentó esa ganancia especial, como lo estudiamos el día de ayer, sino también experimentó ese poder de Cristo. ¿Sabes cuándo lo hizo él? Cuando se despojó de aquello que no le permitía experimentar a Cristo. Cuando se despojó de toda su autosuficiencia, de toda su autoconfianza en él mismo, donde él creía que en él encontraba sus fuerzas, que él era el sabio, que no dependía de nadie más, él y su religión. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, debemos de recordar las palabras de él mismo en los evangelios, cuando él dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué mucho creyente vive una vida en derrota en el cristianismo? ¿Por qué mucho creyente vive con una actitud que no ha cambiado? Vive con mucho pesimismo, vive con muchas distracciones, vive alejado de la voluntad de Dios, de la comunión con Él, cae una y otra vez en diferentes situaciones que no convienen. ¿Sabes por qué? Porque no se ha negado a sí mismo. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de alguien que se negó a sí mismo, alguien que dijo: todo esto lo he estimado como pérdida. Y dijo que en realidad la justicia que él quería no era la que había obtenido en el legalismo que él profesaba en el judaísmo, sino que esa justicia que él anhelaba y esa justicia que él valoraba era la justicia que Cristo le había dado cuando pagó la deuda de Pablo en la cruz del Calvario. Jesús pagó tu deuda también, Jesús pagó mi deuda. Solo es que tú y yo pongamos nuestra fe en Él y andemos en una nueva vida en Él. Sabes, también ese poder de Cristo lo podemos experimentar, como lo dice Pablo más adelante, cuando le conocemos más. Tú y yo no debemos de conformarnos simple con el hecho de haber un día profesado la fe en Cristo, haber un día empezado nuestro caminar en la vida cristiana, sino que cada día que pase debería de ser un día para madurar más, para crecer más en la fe, para ser una mejor persona, para servir a los demás y para la gloria de Dios, para tener un tiempo más de intimidad con el Señor, para escuchar su voz a través de su palabra y de su Espíritu Santo, para tener una comunión especial la cual Él desea con nosotros, para que el Señor en realidad nos transforme de gloria en gloria. Eso es experimentar el poder de Jesús. Es que Jesús nos dirija, es que su Espíritu Santo nos dirija, y que nuestra palabra no sea una palabra en nuestra humanidad, sino una palabra en su Santo Espíritu. Que nuestro amor crezca aún más y más por Él y por los demás. Eso no lo puede hacer una persona común y corriente. Eso solo lo puede hacer un seguidor de Cristo. Y aquellas personas que hacen buenas obras, quizás, esas personas son las que muchas veces se jactan, o son personas que lo hacen por compromiso, o son personas que lo hacen por vanagloria.
o por una acción humanitaria. Pero cuando el creyente hace una obra y es transformado y es moldeado y reposa sobre el poder de Cristo, pues hará esas obras en gratitud por la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sabes? También dice el versículo número 10, lo he perdido todo con el fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. Cuando experimentamos también el poder de Jesús, ¿sabes? También cuando pasamos por diversas pruebas, cuando estamos en momentos de debilidad, cuando estamos en momentos de dificultades, de adversidades, y cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, entendemos que de Él depende nuestra vida, de Él dependen nuestras decisiones, de Él depende nuestra salud, nuestra economía, nuestra vida espiritual, de Él depende nuestra familia, nuestros proyectos, nuestras decisiones. Cuando pasamos por diversas pruebas y nos refugiamos en el Señor y dependemos de Él, vamos a experimentar su poder, y que de una manera poderosa, especial, Él nos va a consolar, nos va a fortalecer y nos va a dar la salida a cualquier adversidad. Y en medio de esas pruebas, esos vituperios que quizás a veces vamos a experimentar por la causa de Cristo, pues vamos a estar gozosos, así como el apóstol Pablo sufrió tanto por amor a Cristo. Quizás muchas veces pueden venir algún rechazo, quizás pueda venir alguna burla, algún desprecio. Eso no se compara en nada por lo que Cristo sufrió por ti y por mí. Así que no te avergüences por anunciar el Evangelio. No te avergüences por mantener tus convicciones. No te avergüences por mantener tu fe, tus principios. No te avergüences por defender los valores absolutos de la palabra, por ir en contra de esta cultura, ir contra esta corriente de esta cultura posmoderna. Mantén tu fe, mantén tus convicciones. Guárdate para Dios y el Señor te honrará en grande. Así que recuerda, debemos experimentar el amor de Cristo y es lo más importante que debemos de anhelar. Que el Señor nos ayude a experimentar su amor y su poder.